destacar es que no fui solo yo el expulsado, sino que fueron más de 170 compañeros de 6 países diferentes. Y por otra parte, tampoco soy el único que tengo varias décadas de militancia. Entre los compañeros que fueron expulsados, hay 20 compañeros que tienen más de 40 años de militancia en la corriente internacional. Eso viene a demostrar que no fue un golpe contra mí ni siquiera contra la fracción, fue un golpe contra la leche. La mayoría de los compañeros de más tradición de la leche fueron expulsados. Esa es la realidad. Sí, la dirección del PSTU y la dirección de la LIT están diciendo ahora, después de las expulsiones, queriendo ocultar de alguna forma o disfrazar esa medida burocrática que tomaron, está diciendo no, que en realidad no hubo expulsiones, hubo solo separaciones, que son cosas muy diferentes. Y además dicen que fueron expulsados o separados solo 4 compañeros. Y fueron separados por 2 motivos. Porque eso, que era la delegación al Congreso Mundial, los compañeros de entrada dijeron que no iban a aceptar las resoluciones del Congreso. Entonces, no los dejaron entrar al Congreso, según ellos, porque no iban a acatar las resoluciones del Congreso. Y por otra parte dice que esos compañeros fueron separados por sistemática ruptura del centralismo democrático. Nada de eso es verdad. Primero, esos 4 compañeros fueron separados o expulsados. Hay una diferencia cualitativa entre separado y expulsión. Como dicen la propia mayoría, expulsión se refiere a hechos gravísimos. Por ejemplo, a violaciones de mujeres, robos, traiciones, infiltrados de la policía, etcétera, etcétera. Cosas gravísimas. ¿Qué significa expulsarlo? Expulsarlo significa que nunca más van a tener ninguna relación con el partido y que inclusive los militantes no pueden tener relaciones con esos compañeros, porque son enemigos del partido. Son traidores o degenerados morales o burócratas o lo que sea. Separado es una cosa diferente. Separado es un compañero que es sancionado, pero sigue siendo del partido, solo que por un periodo determinado es separado del partido. Entonces, por ejemplo, como comete una falta grave, es separado del partido por un año. Terminado el año, vuelve a ser militante del partido. No es un enemigo del partido, nada. Y durante ese año tiene relaciones con el partido, recibe los materiales del partido, etcétera, etcétera. Pero no milita orgánicamente en el partido ni tiene ningún derecho del partido. Eso es separado. ¿Qué hicieron los compañeros? Ellos llaman de separación a lo que es expulsión. ¿Por qué? Porque separaron de por vida. No separaron por un periodo. Bernardo, María, Alicia, Sagra y yo no fuimos separados por un periodo, 1 año, 2 años o 10 años. Fuimos separados de por vida. Y eso está escrito en los estatutos nuestros. El estatuto nuestro dice lo siguiente: frente a faltas graves se pueden tomar varias medidas: advertencia pública, separaciones temporarias o expulsión definitiva. Es decir, separación solo existe si es temporaria. Pero más aún, la dirección dice que fueron solo separados 4. Y entonces, ¿por qué hacemos tanto escándalo? Solo 4. ¿Fueron separados solo 4? No. Es mentira eso. Están mintiendo. La resolución votada en el Congreso dice lo siguiente: separar a esos 4 por ruptura del centralismo democrático y después repetir esa discusión en todos los partidos para separar a los compañeros con el mismo criterio, ya dentro de los partidos. Y es lo que se está haciendo en este momento. Por ejemplo, el Congreso del PSTU se realizó y se separó. Hasta ahora no sabemos quiénes son porque ellos no informan, ni a los propios compañeros separados le informan que ha sido separado. Nadie sabe qué decir, pero sabemos que hay una lista de separados. Y en otros partidos lo mismo, en Estados Unidos, en Portugal. Pero por otra parte, vamos al contenido político. Al no permitir
que la fracción que nosotros formamos de 170 compañeros en 6 países diferentes, al no permitir que participen de la instancia máxima de democracia, que es el Congreso, no permitieron entrar, colocaron un punto previo. En ese punto previo se votó nuestra separación y el resto del Congreso se hizo sin nosotros. ¿A quién no se le permitió entrar? No a esos 4 compañeros, a toda la fracción. Nosotros éramos representantes de esos compañeros para actuar en el Congreso. Entonces no es que separaron a 4, separaron a toda la fracción. Y vuelvo a repetir, no es que separaron, expulsaron a toda la fracción. Por otra parte, dicen, estaría justificada la separación porque rompíamos sistemáticamente con el centralismo democrático. Bueno, ahí hay una contradicción. Si esos 4 rompían sistemáticamente con el centralismo democrático, ¿por qué expulsaron a toda la, o separaron, como dicen ellos, a toda la fracción? Sería una sanción para 4. No, separaron a toda la fracción. Pero por otra parte, ese argumento fue un argumento inventado, calumnioso, que nunca lo demostraron. Nunca demostraron que nosotros, de conjunto, la fracción, o nosotros individualmente, los 4 expulsados, habíamos roto sistemáticamente con el centralismo democrático. En el Congreso se discutió eso, porque los compañeros de nuestra fracción, en el primer punto, porque solo participamos en ese primer punto, así como los compañeros de otra tendencia que había, decían que prueben a dónde está la ruptura del centralismo democrático. Pero más aún, los delegados nuestros y los delegados de la tendencia se referían especialmente al caso de Alicia Sagra y al caso de María Rivera, que es la compañera de Chile. ¿Por qué se referían especialmente a ella? Porque contra Bernardo Cerdeira y contra mí había acusaciones, no probadas, pero había acusaciones de ruptura con el centralismo democrático. Pero en relación a Alicia y en relación a María no había ninguna acusación, nunca hubo. Entonces los compañeros les preguntaban, nosotros y los compañeros de la tendencia preguntábamos a la dirección, estaban en el Congreso, que digan, ¿por qué la van a separar si nunca han roto con el centralismo democrático? O digan, ¿a dónde fue roto? Pero no hubo una pregunta, 10 preguntas, una detrás de otra, diciéndole, compañeros, digan por qué la van a separar o expulsar a Alicia Sagra y todo, cuáles son las pruebas. Repetían y repetían y repetían. La dirección, silencio. Y después, en forma disciplinada, burocrática, a partir de esa fracción disciplinada que tenían la mayoría del Congreso, no presentaron ninguna prueba, pero la expulsaron igual. Desde el punto de vista de la concepción leninista, del régimen centralista democrático, ¿qué significa romper con el régimen centralista democrático? Hay 2 posibilidades de romper. Una es si no se garantiza la acción centralizada del partido. Por ejemplo, se vota una determinada política, una determinada acción, y hay sectores del partido que no aceptan la disciplina y no actúan en forma centralizada. Por ejemplo, se vota participar de las elecciones con una determinada política y hay otro sector del partido que está en contra y no respeta la votación de los organismos y entonces sale defendiendo apoyar, no participar en las elecciones o apoyar a otro partido en las elecciones, es decir, no hay una acción centralizada. Si se da esa situación, hay una clara ruptura con el centralismo democrático. Pero no es la única forma de romper con el centralismo democrático, ni la más común. Lo más común que ha ocurrido es en los partidos, a partir del estalinismo, pero no solo el estalinismo, también el partido trotskista, es cuando no se garantiza la democracia. ¿Y qué ha pasado en la LIP? ¿Por qué decimos que se ha cambiado un régimen? Porque cuando surgieron críticas a los análisis de la dirección, a las caracterizaciones, esas críticas, esas opiniones diferentes fueron enfrentadas en forma brutal con... ¿Cómo fueron enfrentadas? ¿Cómo las enfrentaba el estalinismo?
¿Cómo surge el estalinismo en la Unión Soviética, o en Rusia, mejor dicho, cuando Stalin toma el control del aparato, de la dirección del partido? Primero, empiezan para enfrentar a la oposición de izquierda. ¿Cómo hacen para enfrentar las opiniones de la oposición de izquierda? Primero organizan una fracción secreta. Entonces se organizan secretamente en forma paralela a los organismos, que era la Troika, integrada por Stalin, Zinoviev y Kamenev, y enfrentan a la oposición de izquierda. ¿Cómo la enfrenta de entrada? Con una campaña de calumnias. Bueno, aquí pasó exactamente lo mismo. ¿Cómo se inició? ¿Cómo surge la crisis? Surge porque frente a las opiniones diferentes, frente a las críticas a la dirección del partido brasilero, la respuesta se forma una fracción secreta que después fue reconocido, integrada por los principales dirigentes del partido. Forma una fracción secreta que con el tiempo después se va a transformar en la fracción mayoritaria. Se formó una fracción secreta para enfrentar las opiniones diferentes. Se la enfrenta con una campaña de calumnia, exactamente igual que en Rusia. Por eso hacemos la comparación con el estalinismo. Después se continúa con sanciones a los que piensan diferente. ¿Qué tipo de sanciones? Sanciones muy leves. Por ejemplo, igual que el estalinismo al inicio toma sanciones leves, muy leves. ¿Qué son las sanciones leves? Advertencias. Entonces acusan, por ejemplo, a la minoría de ser una fracción. Eso era una fracción, pero acusan a la minoría de ser una fracción. Y hacen una advertencia pública. Y después entonces esa advertencia la expanden por todo el partido. Después dicen allá en Rusia que la minoría está queriendo destruir el partido, porque no defienden el partido, no tienen nada para aprobarlo, pero esa la hacen acusar, por eso es calumnia. Bueno, aquí se hace exactamente lo mismo. Se acusa a los opositores de ser una fracción que quiere dividir al partido, que quiere destruir la Internacional, y esa campaña de calumnia se va desarrollando y los dirigentes, al igual que en la Unión Soviética, los principales dirigentes se reúnen en los organismos y fuera de los organismos con cuadros diciendo que el sector crítico, quienes criticaban, lo que están queriendo es destruir el partido, etc. De esa forma van construyendo, se van transformando en mayoría, exactamente igual que en la Unión Soviética. ¿Por qué se transforma en mayoría? Porque si los principales dirigentes del partido hacen esa calumnia, hay muchos, o la mayoría en realidad de compañeros, que quieren defender al partido. Y entonces se organiza la fracción sobre la base de esa campaña de calumnia. Después toman medidas más radicales. Por ejemplo, en Rusia, una de las medidas más radicales que tomaron fue sacar a un dirigente de la redacción del periódico del partido por razones políticas. Lo sacan sin ninguna explicación. Lo sacan. Bueno, aquí fue mucho peor. Aquí, por ejemplo, la revista Marxismo Vivo, que era una revista de debates teóricos, políticos, separan a todos los miembros del consejo editorial y forman un nuevo consejo editorial en donde solo está integrado por militantes de la fracción secreta, de la fracción mayoritaria. Junto con eso, ¿qué hacen en la oposición de izquierda? Con la oposición de izquierda, van transformando los organismos en organismos monolíticos. Antes, las diferentes opiniones que existían en el partido, corrientes, opiniones, estaban representadas en los organismos de dirección. Aquí se hace todo lo contrario. Por ejemplo, en el PSTU, el comité ejecutivo está solo formado por los integrantes de la fracción mayoritaria. No permiten entrar al comité ejecutivo a ningún compañero que no sea de la fracción mayoritaria. Es decir, una dirección monolítica. El secretariado de la LID, la misma cosa, solo integrado por la fracción mayoritaria. El comité ejecutivo de la LID, de 18 miembros, mayoría absoluta de la fracción mayoritaria. De tal forma, como esa fracción nunca se disolvió,
es una fracción permanente, de tal forma que las resoluciones del Comité Ejecutivo siempre se sabía el resultado de las votaciones, se sabía antes de comenzar la discusión. No servía de nada la discusión. ¿Por qué? Todas las resoluciones se votaban, tenía 12 votos, todas tenían 12 votos. Hace 3 años que si uno revisa todas las actas del Comité Ejecutivo, todas las resoluciones que se votan por 12 votos. Es decir, existía un funcionamiento paralelo y hacía quien dirigía la LIT no era el organismo, quien dirigía la LIT era una fracción secreta dentro del organismo. Eso es uno de los problemas más delicados que hay y en un sentido más importante, que hay una degeneración no solo metodológica, no solo política, sino hay una degeneración moral en la dirección de la LIT y en la dirección del PSTU. Es importante recordar lo siguiente al respecto de nuestra historia como corriente y también como corriente internacional y también en el PSTU. Nosotros hemos cometido muchos errores. Moreno, por ejemplo, decía que él se vivía equivocando. Y si él se vivía equivocando, los que lo sucedimos a Moreno en la dirección de la LIN nos equivocamos 1000 veces más. Pero hay una cosa que nunca nos equivocamos, ni Moreno ni nosotros, que es en relación a la cuestión de la moral proletaria y revolucionaria. Nosotros tenemos orgullo de eso. Ahora ya no existe más eso. Ahora no podemos tener orgullo de lo que pasó. Porque la élite no es la élite en realidad. Nuestra corriente viene desde el año 43 formándose. Y hemos pasado por situaciones muy graves de todo tipo, fundamentalmente en la Argentina en especial, pero no solo en la Argentina, frente a la represión. El comportamiento moral que han tenido nuestros compañeros frente a la represión es ejemplar y es conocido por toda la izquierda. Es decir, cómo nos hemos comportado frente a la tortura. Hubo 100 muertos, ¿no? Asesinados por la dictadura, que murieron sin declarar nada frente a la tortura, etc. Y entonces eso no es así en toda la izquierda, ¿eh? La mayoría de la izquierda es todo lo contrario. Entonces es un orgullo, pero no solo en eso. Nosotros hemos estado a la vanguardia a nivel internacional en relación al problema de las calumnias, porque las calumnias es una de las cuestiones más graves que hay desde el punto de vista de la moral. Hemos denunciado y hemos participado de tribunales morales para juzgar la moral de gente de otras organizaciones. Por ejemplo, la LIT se fundó en torno a la conferencia que funda la LIT fue llamada centralmente para discutir la cuestión del ataque calumnioso que existía de parte de Lambert con uno de sus dirigentes, que era Ricardo Napurí. Ricardo Napurí no era de nuestra corriente, Ricardo Napurí era del lambertismo. Y Lambert particularmente acusó públicamente a Ricardo Napurí de quedarse con el dinero del Parlamento y no entregárselo al partido como debía. Y era una calumnia, y se formó un tribunal para eso. Y nosotros que impulsamos ese tribunal. Y era para defender la moral de alguien que no era nuestro, pero era un dirigente con una moral intachable, y Lambert, por diferencias políticas, hacía ese tipo de calumnias. Pero no solo ha sido en ese terreno, ha sido también en el terreno de las agresiones machistas. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, un compañero de la máxima dirección de la LIT y del Partido Boliviano
cometió un error no, una agresión brutal con su compañera. Ese compañero acabó siendo expulsado y era la máxima dirección de la ley. Y nosotros no salimos en ningún momento en defensa de ese compañero. Al contrario, respaldamos incondicionalmente la posición de la Comisión de Moral. Más aún, el partido de él se solidarizó con él, con este inmoral, y el partido acabó rompiendo, y nosotros estamos orgullosos de haber perdido el partido, pero no perdimos la moral. Y ahora se dio todo lo contrario. Ahora hay un compañero que comete una agresión física contra su ex compañera, siendo la máxima dirección de la ley, y la dirección de la ley lo protege. Para nuestra corriente, el problema es que existan problemas morales, de machismo, de agresión, de estupro, ese no es el problema grave. El problema es si la dirección protege a los que hacen eso. Ese es el problema. Y eso es lo que ha ocurrido en la dirección de la ley. Y es uno de los factores de crisis que estuvo atravesando todo el precongreso. Y fue tan exacerbada la defensa de ese compañero y el cuestionamiento a los que criticaban ese accionar, que en mi caso, por ejemplo, yo fui sancionado 5 veces, disculpen, 5 veces por haber informado en una reunión de disolución de nuestra tendencia, haber informado lo que había pasado con ese compañero. 5 veces sancionado, 3 por la dirección y 2 por la comisión, siempre por un mismo hecho. Es decir, ¿a dónde quedó la moral de la ley? Bueno, eso es degeneración moral. Yo fui separado del Comité Ejecutivo Internacional, separado durante 4 meses, por haber dicho dentro de la reunión del Comité Ejecutivo que ese compañero que agredió a su compañera yo dije que no tiene la más mínima moral. Por decir eso fui separado dentro del organismo. Cuando yo me refiero a los métodos estalinistas, yo le doy mucha importancia a uno de los métodos estalinistas, porque para mí creo que es el central. Es decir, todo lo que hacía el estalinismo es nefasto, pero hay un aspecto que es el central, que es el problema de las calumnias. Lamentablemente hoy hay tantas calumnias que se han naturalizado, y entonces hacer una calumnia queda como un error, se lo ve como un error, pero una calumnia, una organización que para enfrentar a su contrincante o una discusión política interna utiliza la calumnia, solo por eso podemos decir que tiene método estalinista. Solo por eso, porque es la cuestión central. Nosotros le damos tanta importancia a esta cuestión que nosotros no hemos destacado históricamente por no calumniar a nadie, ni siquiera a nuestros enemigos. Por ejemplo, nosotros, y el trotskismo es así, nunca calumnió a Stalin. Por ejemplo, Trotsky nunca hizo ninguna calumnia con Stalin. Nunca calumniamos ni siquiera a los enemigos de clase. Nunca vamos a hacer una calumnia contra un gobierno burgués o contra cualquier organización reformista, etcétera, etcétera. Nosotros, si algún compañero nuestro hace una calumnia contra un enemigo, tiene que ser sancionado, porque es lo mismo que, es decir, tiene tanta importancia como si un compañero nuestro viola a una mujer porque es del Partido Comunista o es de un partido burgués, etcétera, etcétera. Si viola a una mujer, sea del sector que sea, nosotros lo vamos a condenar duramente, posiblemente estaremos a favor de que sea expulsado, etcétera, etcétera. Bueno, y con la calumnia sucede lo mismo. Porque, ¿qué es la calumnia? La calumnia es decir una mentira
una cosa que no es verdad, inventaba una cosa para desmoralizar y para quebrar al otro compañero. No es para ganar una discusión política. Uno en una discusión política puede cometer exageros, decir que eso es sectario, o que es un ultraizquierdista, o que tiene la misma posición que el gobierno, etcétera, etcétera. Pero una calumnia no es eso. Una calumnia tiene el objetivo de destruir. Entonces, cuando una dirección empieza con el método de calumnias a atacar a otro sector, esa dirección no tiene futuro. Esa dirección está destinada a destruir el partido que dirige. Vean, este problema de las calumnias tiene una historia dentro de nuestra internacional. Moreno, cuando comenzó a militar, para ver lo que es el efecto de las calumnias, entró en un grupo que era dirigido por un trotskista, que es Liborio Justo, que se conoció como Quebracho. Eso fue una figura histórica del trotskismo. Era hijo del presidente, de uno de los presidentes de la República Argentina. Y hubo una discusión dentro del grupo, que eran unos 6, 7, 10, no sé cuánto, era un grupo muy pequeño de trotskistas. Y este era el dirigente, el intelectual, etcétera, y de más edad, que todos eran jóvenes, menos él, que era una persona ya de más edad, etcétera. Y hubo una pelea, una discusión entre el dirigente y dos compañeras, porque estas compañeras hicieron críticas al dirigente y el dirigente los respondió en forma brutal, etcétera, etcétera. Ahí Moreno se metió en la discusión y lo cuestionó al dirigente porque estaba atacando de esa forma a las compañeras. ¿Y qué pasó después de eso? El dirigente, este trotskista, al día siguiente había un acto, una movilización, no sé de qué era, y sacó un volante, un panfleto, en donde atacaba a Moreno, diciendo que decía cualquier cosa de Moreno y diciendo que era dueño de una cadena de prostíbulos. Así para liquidarlo a Moreno, es decir, ensuciarlo, decir una cosa así, que explotaba a las mujeres y que era dueño de una cadena de prostíbulos, todo en un volante público, y era del grupo de él. Bueno, Moreno nos contó varias veces que esa fue la mayor crisis de su vida, porque era su dirigente, que él respetaba, y de pronto sale con eso. Y entonces él nos contó que la única vez en su vida que pensó en suicidarse, para que vean lo que es cómo afecta las calumnias. Las calumnias son liquidadoras, son para destruir. Por ejemplo, Trotsky era acusado de ser agente del gobierno alemán, de estar ligado a los nazis, etcétera, etcétera, sin ninguna prueba, etcétera, pero era para destruirlo, para derrotarlo, para que lo repudien. Cuando yo estaba en la dirección del PCT argentino, hubo una crisis muy grande y yo recibí unas calumnias increíbles, pero no de la dirección, nunca, de la dirección, nunca. Pero no de compañeros de la dirección, pero compañeros de los cuadros medios que lanzaban una campaña de calumnia, porque había una crisis en el partido de la que yo fui el principal responsable de esa crisis, pero yo después salí del partido y fui para Colombia, para la fracción bolchevique. Lanzaron esa campaña de calumnia contra mí que me dejaron muy mal. No me quebré, pero estuve a punto. Cosas que decían, por ejemplo, las cosas que me acuerdo que decían de mí. Decían que yo había huido del partido, de la Argentina, me había ido para el exterior con todo el dinero del partido. Y eso corría entre los cuadros, que yo había huido, etcétera, frente a las crisis. Todo. Bueno, y otras calumnias así de todo tipo. Cuando empezó, bueno, yo no me quebré, ya tenía algunos años de experiencia, etcétera. No era como Moreno, que tenía 15 años, 16 años. Yo ya tenía era 30 años, no sé. Pero ahora, recientemente, cuando comenzaron las campañas de calumnias contra mí, que eran durísimas y eran calumnias, eran mentiras, no eran nada, no eran críticas políticas, eran calumnias. La primera calumnia era que decía que yo criticaba al PSTU porque era un desequilibrado mental.
Y eso dicho por un médico. Otro, el principal dirigente, decía que yo estaba mal de la cabeza y que me tenían que ayudar para que vuelva a ser. Después eran las calumnias de todo tipo, de que quería dividir el partido, que quería romper, y mentían para todos los cuadros y todo, y yo me enteraba. Bueno, cuando terminaban las reuniones ejecutivas, eran tantas las calumnias que recibía, una detrás de otra, los ataques, las mentiras, todo, porque todas las reuniones eran así. Y las compañeras, fundamentalmente compañeras mujeres, que no tenían acuerdo conmigo, yo no tenía ninguna organización interna, no tenía nada. Me llamaban y preguntarme cómo estaban, cómo estaba, y porque tenían miedo que me quebrara de todo. Y yo les respondía siempre lo mismo: mira, si esto hubiera recibido hace 30 años atrás, es probable o casi seguro que me hubiese quebrado. Pero ahora ya no, ahora ya con más de 70 años ya no me van a quebrar, cara, no me quiebra nadie ya. Pero esa es la realidad. Ahora, decenas de compañeros del PSTU se fueron para la casa, hace mucho tiempo. No tuvieron fuerza para enfrentar las persecuciones, la desmoralización, y se fueron para casa. Bueno, me quería referir a este tipo, a esta cuestión específica, porque lamentablemente hoy las calumnias, y eso expresa la degeneración de la dirección, de la élite y del partido, lamentablemente las calumnias se han naturalizado de parte de ellos, no se autocritican por haberlas hecho, defienden las calumnias. Y lo peor del caso tal vez es que el papel de la Comisión de Moral, porque la Comisión de Moral, de ser una comisión independiente de la dirección, y siempre fue así, y entonces analizaba con objetividad lo que pasaba, etcétera, etcétera, se convirtió en un apéndice de la dirección, a tal punto que se negó a condenar las calumnias. Por ejemplo, yo presenté un caso en la Comisión de Moral en relación a las calumnias que recibía, para que la Comisión de Moral intervenga. Y la Comisión de Moral respondió lo siguiente: que los ataques, en la medida que fueron hechos dentro de los organismos de dirección, no eran calumnias. Es decir, dentro del organismo de dirección se podía hacer calumnia, pero eso no eran calumnias, eso dicho por la Comisión de Moral. Además, no era verdad que era dentro y era afuera, para todos lados. Bueno, y la Comisión de Moral tuvo un papel fundamental entonces, como apéndice de la dirección, como política de la dirección, tuvo un papel fundamental en todo el proceso de destrucción de la élite. Por algo que decía Trotsky sobre la Comisión de Moral en el partido bolchevique. Él dice lo siguiente: primero lo critican porque no manda los casos a la Comisión de Moral. Y entonces Trotsky dice: ¿y cómo voy a mandar a la Comisión de Moral si yo no tengo ninguna confianza en la Comisión de Moral? Y después le dice a la Comisión de Moral lo siguiente: si ustedes hubieran actuado como una verdadera Comisión de Moral, no existiría nada de esto que está pasando. Y aquí vale lo mismo. Si la Comisión de Moral, frente a los casos flagrantes de denuncia, de persecución, de calumnia y todo, hubiese actuado, no hubiera pasado esto que está pasando. Por ejemplo, si de entrada hubiera habido una condena a las calumnias y sanciones para los calumniadores, como debía actuar la Comisión de Moral, el proceso se hubiera parado. Lo que hubiera habido es discusión política, etc. ¿Qué es la autocrítica que ellos me piden? Yo me autocritico mucho en función de dos cuestiones. Una, en el año 2014 yo inicié una batalla en contra de la capitulación del partido de conjunto, ¿no?, de tal o cual sector, al reformismo, particularmente al PSOL, que el partido tenía una actitud cada vez más centrista, cosa que hacía que muchos cuadros y dirigentes fuesen rompiendo con el partido para ir para el PSOL. Era un problema del conjunto del partido.
Y yo inicié esa discusión. Al principio la inicié yo solo, después se fueron agregando muchos más compañeros, con una carta dirigida al Comité Central, en donde hacía todo un análisis sobre la capitulación al reformismo, en las elecciones y no solo en las elecciones. Esa carta tenía un encabezamiento que empezaba por la autocrítica mía, en donde decía, yo estoy haciendo esa crítica, pero es una crítica muy tarde, porque hace mucho tiempo que yo he convivido con eso y por falta de claridad o por lo que sea, no he dado ninguna batalla, no me he diferenciado. Y empezaba ahí, entonces la batalla que empecé al principio solo y después con otros compañeros, comenzaba por una autocrítica. Después, ahora, recientemente, inicié una nueva batalla, también solo de entrada, en contra de las adaptaciones que estaba teniendo el partido nuevamente en relación al reformismo. Estaban discutiendo todo tipo de cambios en el partido, desde el nombre del partido hasta el color, hasta el criterio de militante, el trabajo con el periódico, todo, que era toda una concepción que iba en el sentido del reformismo. Y cuando empecé esa batalla, inmediatamente después dije que era muy tarde. Entonces, ¿cuál ha sido mi mérito y cuál ha sido mi autocrítica fundamental? Todos los compañeros, todos sin excepción, consideraban que yo era el dirigente que tenía más visión estratégica, es decir, que veía los problemas más de fondo, etc. Y eso es verdad, yo era el primero en descubrir los grandes problemas que había en el partido, en la internacional, etcétera, etcétera. Muchos no los descubrí, pero los problemas que... Pero ¿cuál era el problema? Que lo hacía demasiado tarde. Y después, y esa es la autocrítica, porque problemas que venían de 20 años, o 15 años, yo los veía en forma tardía. Y después, en el enfrentamiento a esos problemas, nunca fui suficientemente consecuente. Por ejemplo, yo detecté un problema hace muchos años atrás sobre el problema de la cantidad de profesionales y dirigentes sindicales liberados que estaban en esa situación de hace años, décadas. Y varias veces hice una discusión así, pero nunca hice propuestas de resolución, etcétera, etcétera. Y eso es una autocrítica profunda, porque hoy el partido tiene, lamentablemente, un grupo de compañeros liberados de los sindicatos o liberados por el partido, como lo llaman, por décadas. Por décadas. Hay compañeros en el Comité Central, en la máxima división, que hace 40 años que están liberados. Son grandes compañeros, han sido grandes compañeros, entonces, pero eso da una normalidad completa. Un partido que tiene más o menos un tercio de sus militantes liberados, que no trabajan, inclusive hay compañeros que nunca trabajaron en su vida y que están liberados, o que trabajaron un periodo muy corto y que son liberados y quedan años de liberados. Eso es un error estratégico. Por ejemplo, yo me autocritico de no haber defendido una política coherente en relación a los liberados, que establece ese criterio. ¿Quién podía ser liberado? ¿Quién no? Por ejemplo, me autocritico de nunca haber defendido que los estatutos tendrían que contemplar ese aspecto. ¿Quién puede ser liberado, profesionalizado o no? ¿Y por cuánto tiempo? No puede ser que un compañero sea profesional, a no ser un caso excepcional, un genio del marxismo, de la dirección, etcétera, que sea profesional del partido por 40 años, 50 años. Bueno, eso existe. Y eso es una autocrítica mía profunda. Si yo hubiera dado de entrada lo que hice después, mucho tiempo después, no creo que se hubiera evitado la crisis anterior, la de que llevó 800 militantes para el PSOL y después para el apoyo a Lula, etcétera. Pero hubiese sido menor. Yo para decirlo en términos más claros políticos, yo he capitulado, objetivamente he capitulado. No tenía la intención de capitular, pero las cosas no se miden por las intenciones. Y entonces todo esto que estoy diciendo lo he dicho, lo he escrito.
Y entonces decir que yo no hago autocrítica es... el problema es cuál es la autocrítica que los compañeros de la fracción mayoritaria piden. Ellos piden que yo me autocritique de haber dicho que los métodos son iguales que el estalinismo. No, yo no me autocritico de eso. Me autocritico de haberlo dicho y comenzado a combatir muy tarde. El Congreso de la Lid en realidad existió por un día y en el cual se resolvió la expulsión de la principal corriente de oposición que existía, que era nuestra fracción, la FDR, y a partir de nuestra expulsión, una parte de la Internacional, agrupado en el otro agrupamiento, que era la Tendencia, se retiraron de la LID, renunciaron a la LID, y a partir del segundo día del Congreso ya no había más Congreso de la LID. Lo que hubo fue una reunión llamada de Congreso de la LID, que fue en realidad la reunión de una fracción, de la fracción mayoritaria. No existió el Congreso de la LID, es decir, existió por un día, y a partir de ahí, por política de la dirección, se transformó el Congreso en la reunión de una fracción. Y con todas las consecuencias que vinieron después, es decir, expulsión en los otros partidos, expulsión de 4 compañeros ahí, después expulsión en los otros partidos, entonces sí vio el proceso de destrucción de... Que este hecho que se dio ha sorprendido a mucha gente, porque es un hecho inédito. ¿Qué es lo que tiene de inédito el Congreso? Es que quien rompe la Internacional, quien divide la Internacional, quien destruye la Internacional, no es un sector, como ha existido en otros momentos. Ha existido en otros momentos, había la presión en un sector que rompe con la Internacional, hubo varias rupturas, etc. Eso es normal en toda organización internacional y nacional. Pero en este caso fue diferente, porque fue la dirección quien destruyó la Internacional. No fue improvisado, fue cuidadosamente preparado para, vía las expulsiones, pasar a destruir la Internacional. Entonces, ¿cuál es la tarea que se desprende ahora? Nuestra política, y por eso formamos una fracción, era reconstruir, ganar el conjunto de la Internacional para iniciar el proceso de su reconstrucción. Pero esa política fuimos derrotados, eso es un hecho objetivo. Es decir, nosotros fuimos los grandes derrotados. ¿Por qué? Porque éramos que defendíamos la unidad de la LID y más aún la reconstrucción de la LID. Defendíamos para eso y por eso formamos una fracción de una nueva dirección, porque era imposible con esa dirección liquidacionista reconstruir la LID. Pero fuimos derrotados. Fuimos expulsados de todos los sectores y la LID se destruyó. ¿Qué es lo que se desprende? ¿Qué hacer ahora? Se desprende la necesidad de iniciar el proceso de reconstrucción de la LID. No es una situación favorable, porque nosotros queríamos iniciar el proceso de reconstrucción de la LID desde adentro de la LID. Y ahora, lamentablemente, lo tenemos que hacer desde afuera de la LID. De una LID que no existe más, de un aparato, es decir, quedó algunos partidos de la mayoría, algunos sectores, etcétera, pero la LID como LID no existe más. Y entonces esa tarea de reconstrucción de la LID no va a ser una tarea fácil, obviamente no va a ser una tarea fácil. Pero sin embargo yo soy optimista, porque al contrario de lo que decía la fracción mayoritaria, o más específicamente la dirección del PSTU, que educó durante el tiempo, hace 3 o 4 años viene diciendo que no se puede dar salto en la construcción de partidos, que no se puede construir porque la situación de la lucha de clase es muy desfavorable desde la restauración del capitalismo hace 40 años atrás, que la situación mundial es muy desfavorable, que son todas luchas, en el mejor de los casos, defensivas, de derrota, etcétera, etcétera, y entonces no había posibilidad de construir. La realidad está mostrando todo lo contrario. Existe ascenso revolucionario que no van en el sentido del triunfo de la revolución por la crisis de dirección revolucionaria.
Pero ese ascenso revolucionario que existe en todos los continentes, en casi todos los continentes, porque lo podemos ver en el Medio Oriente, en América Latina, en Europa, inclusive en el propio corazón del imperialismo, en Estados Unidos, ese ascenso revolucionario que se está dando son las bases objetivas para que favorecen la construcción del partido, al revés de todo lo que decía. Y eso es no solo crea una necesidad de reconstruir la élite, sino que es un incentivo para hacerlo. Junto con eso, a diferencia de lo que decía la mayoría, que no teníamos programa, que estábamos desarmados, y eso decía que todas las elaboraciones de la élite de los últimos 30 años estaban todas equivocadas, que había que hacer nuevas elaboraciones, y es lo que ellos están haciendo. Nosotros creemos que, al revés de lo que decían los compañeros, la élite tiene base programática para reconstruirse, partiendo de las bases fundacionales de la élite. Claro que precisa de actualización, claro que hay que responder a nuevos fenómenos, eso es todo verdad, pero es verdad que tenemos una base programática sólida para enfrentar no solo el capitalismo, sino para enfrentar el reformismo. Y por fin, hay un aspecto subjetivo que me hace ser optimista, que es la situación nuestra. Nosotros, como decía anteriormente, hemos sido derrotados, pero en las derrotas, en la mayoría de las veces, se aprende más que en las victorias. Y entonces, este enfrentamiento que tuvimos con la mayoría nos permitió sacar conclusiones. Fue una escuela, un aprendizaje, fundamentalmente de todo lo que no tenemos que hacer para construir un partido revolucionario, para reconstruir la élite, para reconstruir su partido, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasó con nuestra corriente? Fuimos derrotados, pero en el proceso de derrota salimos fortalecidos. No salimos con la cabeza baja, salimos fortalecidos, teórica y políticamente y organizativamente salimos fortalecidos para ponernos a la cabeza de ese proceso de reconstrucción de la élite y de cada uno de los partidos. Entonces no soy un falso optimista, pero soy optimista. Y yo estoy viendo el proceso que se está dando en el Brasil, en el proceso de construcción del movimiento por un partido revolucionario que está teniendo un gran vigor, un gran desarrollo. No expresa nuestra derrota, sino expresa nuestra victoria. Es decir, una victoria dentro de la derrota. Salimos fortalecidos y eso es un elemento fundamental para iniciar el proceso de reconstrucción de la élite.